Bien, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, friend, un capítulo más de Grace Talk, donde su gracia lo abarca todo. Así es. Usted también, hermano, sea bienvenido a este podcast con la intención de poder conversar y terminar en la gracia del Señor. ¿Cómo estamos, Dani? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ahí. ¿Ahí? Tranquilo. Bien, gracias a Dios, la verdad que bien. Siento que ya está bajando el calor un poco. Refrescando esta lluvia, ¿verdad? Sí, como que las lluvias de mayo vinieron hasta junio. Está bien. ¿Vos cómo estás? Bien, ahí, cansadito, trabajo, pero vamos bien, gracias a Dios. Esperamos que usted también en casa se encuentre bien y queremos esta noche hablar de algo importante como cada miércoles. Bueno, el miércoles pasado no tuvimos, ¿verdad? No tuvimos, disculpas. Sí, no tuvimos ahí algunos detalles, pero ya estamos de regreso. Estuvimos ahí una semana más o menos interesante, pero estamos de regreso con nuevas cosas. Sí. Con nuevas y cosas. Queremos comenzar de un solo, Dani, para avanzar ahí, porque el tema de hoy es importantísimo. Y el tema que vamos a estar platicando hoy, Dani, es 12 señales de inmadurez en nuestro carácter. 12 señales de inmadurez en nuestro carácter. Y es que a veces hay cosas que se presentan en nuestra vida, en nuestro carácter como cristianos, que son signos de inmadurez que necesitamos ponerlos también a los pies del Señor. Así es. Son cosas que si hablamos sinceramente, posiblemente nos hayamos o nos encontremos identificados con algunos que vayamos a ver esta noche. Hoy vamos a tratar de abarcar 6. Bueno, a ver cuánto. Vamos a tratar. Que puede ser que los hayamos tenido, que los tengamos, o también esto nos puede servir si en algún momento los llegamos a tener, poder identificar como, hey, esto no está bien. Sí, no está bien. Esto es algo que está mal de mi carácter. Que son debilidades que al final, que yo te digo, mientras los estudié, yo identifiqué varios en mí. Y la intención es que podamos, a través de esta plática, poder profundizar un poco y también que usted pueda reflexionar si en realidad también está teniendo algo parecido a estos que vamos a mencionar hoy, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con el primero, Dani. El primero sería una necesidad grande de aprobación. Una necesidad grande de aprobación. Mira, creo que eso es algo que constantemente pasa. Personalmente he pasado por eso y creo que es algo con lo que se batalla, ¿no? Sobre todo en hablando de que, bueno, el ejemplo más utilizado, ¿no? Cuando estamos hablando de que estamos en el grupo musical, en el ministerio de alabanza de la iglesia, ¿qué es lo que más deseamos? O sea, a que mi instrumento se escuche, que mi voz se escuche, que el solo que voy a tocar se escuche y que cuando nos bajemos de ahí, que nos digan, hermano, qué bonito tocó hoy, qué bonito cantó hoy, qué bonito lo hizo hoy. Y no solamente en el ámbito musical, sino en cualquier cosa que hagamos, ¿no? Siempre estamos buscando como esa aprobación, como inflar el ego. Eso. Creo que el ser humano, no sé, tiene ese deseo de inflarse el ego constantemente y buscando esa aprobación, ¿no? Sí. Yo creo que también eso. Definitivamente la necesidad extrema, ¿verdad? Porque al final yo creo que todos queremos ser aprobados, pero cuando es una necesidad extrema de aprobación, ya empieza a ser una señal de inmadurez de nuestro carácter. Eso es una señal de que somos personas inseguras, que no sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Correcto. Al no saber por qué haces lo que haces, o al no tenerlo claro, entonces vas a empezar a hacer las cosas por complacer a los demás, porque las bases por las cuales haces lo que haces no están sólidas, no están definidas. Tu corazón está en otro lugar. Ajá. En otro lugar. Entonces, al no tener esas bases bien definidas, sos cambiante y empezás a comportarte de maneras que son más para agradar
a los hermanos, para agradar a la audiencia, para agradar a tu público, porque a veces con la música miramos a los hermanos como público. Sí. Incluso hay prédicas, bueno, hay prédicas que son más chistes que prédicas. Y es por eso, porque al final dicen para que el hermano no se aburra, para que las personas no se vayan de la iglesia. Y cosas así, ¿no? Creo que una vez escuché una prédica de Paul Washer hablando de eso. Sí. Muy, con mucho fervor al respecto. Y es cierto, muchas veces buscamos tanto agradar a las personas. E incluso se puede llegar al error no solamente a nivel personal, sino a nivel congregacional, de buscar la aprobación como iglesia tal vez de la sociedad. Ahí nosotros nos caracterizamos porque no juzgamos, no hablamos mucho del pecado, venga el que sea. Creo que eso también puede ser un problema, ¿no? Una necesidad de aprobación de la sociedad, de que como iglesia tal vez no atacas tanto el pecado, que eso es un problema, bueno, es otro tema Sí, es un tema de otro día, próximamente. No, pero sí. Incluso por eso es que la iglesia se acopla al mundo. Uh-huh. Por esa necesidad de aprobación, ¿me entiendes? Porque el mundo constantemente está rechazando todo lo que Cristo pide que la iglesia haga. Y por eso al final la iglesia termina metiendo cosas del mundo dentro de la iglesia, y en vez de que la iglesia al final termine siendo de impacto afuera. Y por eso, bueno, uno de los personajes, Pablo, decía, yo no trato de agradar a los hombres. Pues si tratara de agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Justamente ese versículo traía. ¿Lo tenías ahí? Sí. Léelo ahí, que yo creo que lo parafraseé un poco. Ya te digo, es Gálatas 1:10. Déjame lo busco, espérame. Siervo de Cristo. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Palabras mayores. Palabras fuertes. ¿A quién estamos buscando agradar en realidad con lo que hacemos? Sí. ¿De quién buscamos la aprobación? Según de Timoteo 2:15, si no me equivoco, buscar presentarnos aprobados ante Dios, ¿no? Claro. Yo creo que... Bueno, obviamente solo de este tema podríamos profundizar bastante. Claro. Con costumbres, actividades y cosas así. Pero fíjate que también hay una actitud durante esa necesidad extrema de aprobación, es que cuando sentimos la menor crítica que nos hacen con respecto a lo que estamos haciendo, eso nos duele. Y eso incluso nos molesta. Yo no sé si a vos te ha pasado, pero de repente con la mejor intención alguien o que te ha dicho a vos algo en qué mejorar, y tal vez obviamente por la apariencia que queremos guardar, sí, hermano, gracias. Pero por dentro es aquel retorcijón que te dolió de decir, puchica, lo hice con amor y lo hice así, y este hermano todavía mira lo malo, pues. Uh-huh. Es porque al final tenemos esa necesidad extrema de aprobación. Uh-huh. Aquella persona que hace lo que hace por Cristo y lo hace como Cristo lo mandó a hacer. Claro, no va a haber crítica que lo destruya. Claro. Porque él sabe para quién lo hace. Ni halago. Ni halago que lo destruya. Hay Muy una bien. frase filosófica que dice, para ser inmune a las críticas, tenés que hacerte inmune a los halagos primero. Uh-huh. ¿Por qué? Porque obviamente si la necesidad extrema de aprobación, querés que se verbalice y que te digan, como vos decís al principio, muy bien, hermano. Lo hizo muy bien. Correcto. Y pasa en los predicadores, pasa en todo en servicio. la música, pasa en todo servicio. En todo servicio que En pueda todo dar. servicio. Uh-huh. Y uno a veces busca esa como, qué buena predica, hermano. Me sacó de la oscuridad que tenía. Y querés que tu predica sea la más motivadora y la más que cambie realmente a todas las personas. Bueno, incluso yo no sé si a vos te ha pasado, pero a mí a veces es como que a veces estoy dando una clase de escuela dominical y algo, y a veces el mismo ego, ¿no? Y está mal, pero a veces es como que busco la respuesta de la gente y necesito ver esa respuesta como para seguir motivar. Sí, no sé. el peligro es que a veces es silencioso. Correcto. Bueno, es silencioso para los demás,
pero en nuestro interior está gritando la aprobación. Está ahí esa necesidad de aprobación, pues, de que queremos que la gente diga, wow, qué bien estuvo. Y en ese libro de, que estábamos viendo hace un rato, En Siervos para su Gloria, de Miguel Núñez, y me hizo entender eso, pues, que en realidad no debemos de buscar esa felicitación, ¿me entendés? Ese aplauso del público o de las personas, sino que el Señor sea el que te recompense con eso, en el cielo, como Él quiera, ¿me entiendes? Y no necesariamente el aplauso de eso, la aprobación de las personas, sino que empezar a hacer las cosas porque en realidad queremos agradar y servir a Cristo. Y creo que reenfocar esa inmadurez nos va a ayudar a crecer, pues. ¿Entiendes? Si hasta el momento tal vez tú estás actuando y buscando desesperadamente la aprobación de las personas, déjame decirte que no lo vale. En Cristo está nuestra verdadera aprobación y a Él es quien servimos y en Él es que tenemos que encontrar ese tipo de aprobación. Y ahí hay una línea como un poco fina, ¿no? Entre por cuál es nuestra motivación de hacerlo. Y como para ir avanzando, dijimos que nos íbamos a tardar, íbamos a intentar bajarle el tiempo. La segunda cosa, o segunda, podría decirse, característica o evidencia de inmadurez en nuestro carácter es el perfeccionismo, ¿no? Claro. Que viene hasta cierto punto un poco ligado con lo que venimos hablando de querer la admiración, de querer esa aprobación. ¿Por qué? Porque a veces somos perfeccionistas, queremos que todo salga absolutamente bien, de pe a pa en lo que hacemos, pero al final ese perfeccionismo nos desvía de otras cosas más importantes. Claro. Y aquí creo que nos vamos a tardar un poquito, no sé cuánto nos vamos a tardar. ¿Por qué digo? Porque con Edu siempre hemos tenido cierta batalla en este sentido. Un poco. Yo a veces trato de que las cosas se hagan lo mejor posible, con la mayor excelencia y puede ser perfeccionismo posible. Y a veces Edu era como que me frenaba y me decía, tranquilo, no tiene que ser todo así. Y hay como un balance, debería de haber un balance en eso, ¿no? ¿Qué Claro. piensas de eso? Claro, yo creo que yo no es que esté en contra de que las cosas se hagan como se tienen que hacer. Pero el perfeccionismo es querer tener excesivo control de cosas que en realidad uno a veces no controla, ¿me entiendes? Y yo recuerdo esas discusiones que a veces teníamos, tal vez por la hora de empezar, que ahora en muchos aspectos yo digo, bueno, es bueno, ¿me entiendes? Tener un horario específico, comenzar a la hora y esto, pues. Pero también miro la parte en que por compasión a veces es bueno quebrar el molde, ¿me entiendes? Y saber que Dios está actuando de maneras que a veces uno no controla y de formas que no controla y tiene que estar abierto uno a eso, pues, ¿me entiendes? A que las cosas salgan no como yo lo planeé, sino como Dios quiere que salgan. Eso, justamente eso. Ese perfeccionismo te puede llevar, a pensar que vos sos el que estás en control, que vos sos el que estás haciendo con tus fuerzas, que por tu manera de ser que van a salir bien las cosas. Y de hecho eso es una de las cosas que yo aprendí a lo largo del tiempo, ¿no? Lo que decías. A veces uno por querer hacer las cosas de cierta manera se frustra, que no salen porque son cosas que fuera de nuestro control y ya se pierde todo el propósito. Ya uno ya está pensando más, me falló esto, me falló aquí, esto no va a salir como yo quería y pierdo el sentido de lo que estoy haciendo. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué quiero hacer esto entonces en este momento? Ya mi mente quedó totalmente desenfocada de eso simplemente por un error en el cual no no está bajo mi control. Yo creo que hay que dejar en claro, Dani, que no es que estamos en contra de hacer las cosas como se tienen que hacer, porque al final tiene que haber un orden y tienen que salir las cosas como tienen que ser. Pero a veces podemos caer en el perfeccionismo de esta forma. A veces no queremos
o no buscamos el aplauso de los demás, pero sí la satisfacción propia de que las cosas salen como yo las medí. ¿Me entiendes? A veces... El ego siempre está ahí de por medio. O sea, si no es para los de afuera, es para los de adentro. ¿Me entiendes? Entonces, cuando estás dispuesto a discutir, a pelear, a batallar con alguien, a enojarte con alguien porque las cosas no salen como vos lo mediste, esa es una parte negativa, obviamente. Es una parte del ego que uno tiene que reprimir y decir, no como yo, Señor, sino como tú. Peligro de no depender del Señor también. Claro, y a estas personas perfeccionistas les cuesta someterse a su líder, por ejemplo. Porque son perfeccionistas y son muy capaces y son muy... O bueno, somos, porque también a mí me cuesta someterme. Y tal vez estas personas tienen muchas cualidades y que dicen, bueno, tal vez debería ser por este camino. Pero no dejan ese margen de que Dios está orando también en el liderazgo. Que Dios está orando también en la forma de ser de la otra persona. Y yo debo menguar y Él debe crecer. Claro. Aunque yo crea que mi método es el mejor, a veces el Señor no es por ahí. Decían que en realidad para cruzar el desierto de los israelitas y llegar a la tierra prometida, no se necesitaban 40 años. No recuerdo bien ahora la cifra que se necesitaba para cruzarlo realmente. Pero es más que obvio que en esa tal vez no perfeccionista forma de ser, que aparentemente decir, bueno, estamos dando vueltas aquí durante tanto tiempo, no debe de ser así. El Señor estaba orando ahí. Y el Señor estaba enseñando algo ahí. Y el Señor estaba preparando algo ahí. Y el Señor estaba haciendo algo ahí. Y tal vez muchos perfeccionistas dentro del pueblo pudieron haber dicho, bueno, tal vez no es la mejor forma de hacerlo. Pero para el Señor sí. Y Él en su soberana voluntad dijo, por aquí es. Y de alguna manera el Señor hace todo a su voluntad y Él es soberano y Él hace lo que... Y es lo mejor. Correcto. Y lo hace con ese propósito, creo, de poder enseñarnos a nosotros los perfeccionistas de depender realmente de Él. O sea, si te fijas, muchas de las acciones que hizo el Señor Jesús aquí en la tierra, muchas de las cosas que hace el Señor, nosotros las podríamos hasta criticar, pues. O sea, claro. ¿por qué escogiste a tanta gente imperfecta a ser tus discípulos? Claro. ¿Por qué escogiste a personas que yo no lo escogería así? O sea, yo hubiera escogido gente así, tal cual como yo, de esta, porque siento que esa sería mi manera. Y eso usted dice, no es a tu manera. Es a mi manera porque yo sé lo que hago y realmente ese perfeccionismo te ayuda a olvidarte de eso, a depender del Señor. Sí. Yo creo que todos somos así, Dani. Sí. Yo no me considero alguien como... Bueno, vos te consideras perfeccionista. En algunas áreas de mi vida. Y eso es lo que te iba a decir. No todos somos perfeccionistas en todo. No. Cada uno tiene como su área en la que dice, aquí quiero que salga esto así, de esta manera. Y si no sale, te frustras. Y si no sale ahí... Entonces, yo creo que tenemos que aprender a ser más mansos y poder ceder, ¿verdad? Ese espacio de decir, bueno, seamos menos mandones, no sé, menos controladores. Controladores. Que queremos que salga como yo digo. Y no más dependientes del Señor. También. Más dependientes de Él. Uh-huh. Bueno, tercero que queremos ver son los celos. Uh-huh. Los celos así de pareja. No. Bueno, los celos con las demás personas, puede ser entre parejas, pero también puede ser entre las personas de la iglesia, ¿me entiendes? Y es ese celo que también indica una debilidad de nuestro carácter, una inmadurez en nuestro carácter, porque también las experimentamos con amigos, de las cosas que ellos tienen, de lo que ellos han logrado, de la forma en cómo se les ha presentado las cosas. Y vienen envidia a nuestro ser y dejamos de enfocar las cosas en lo que Dios nos ha dado a nosotros y empezamos a enfocarnos en lo que Dios le ha dado a la otra persona. Uh-huh. Los celos son una muestra también de la inmadurez espiritual que podamos sentir. Bastante. Incluso de los llamados. Porque Él es el director de
de alabanza, porque él es el director de club bíblico, no sé, de tal cosa, de la iglesia. Él sirve en esto, él sirve en lo otro y yo no. Ujú. ¿Por qué? Y empezamos a hacer ese tipo de cosas más por celo que por otra cosa, ¿me entiendes? Y viene a ser dañino. No sé cómo miras eso. Fíjate que siento que muchas de las cosas que estamos hablando van a caer de nuevo a nuestro ego, a nuestro orgullo, a levantarnos a esa necesidad de la carne, ¿no? De levantarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque los celos básicamente es obtener y desear algo que de manera extrema que no tenemos. Y muchas veces es porque consideramos que el otro no la merece, que nosotros sí la merecemos. Y ahí es donde entra nuestro ego, ¿no? Porque aquel sí lo tiene, porque yo no. Yo quiero tener eso. Y nos obsesionamos y nos olvidamos de que nosotros también tenemos nuestras cosas. Que Dios nos ha entregado, que Dios nos ha puesto, que Dios nos ha bendecido con eso. Y esos celos incluso, o sea, te puede llevar a obviar totalmente a Dios, a ser malagradecido con Dios, a ser desobediente con Dios, con lo que Él te ha entregado, pues. Olvidarte completamente de tu labor. Y hablando ministerialmente, se ve mucho en las iglesias lo que decís, ¿por qué Él está ahí arriba? Y yo no. ¿Por qué Él tiene ese puesto? Yo quiero tener ese puesto tal cual Él. Yo quiero tener esa posición. Yo quiero tener esa habilidad. Yo quiero tener esa manera de hablar. Yo quiero tener esa manera de social. O sea, lo llevamos a un extremo y nos olvidamos de que cada uno tiene su función en el cuerpo. Una cosa es admirar y otra cosa es celos. Claro. Envidia o egoísmo, o son cosas diferentes, porque podemos admirar la forma de que tal persona hace algo, pero cuando yo eso lo quiero para mí de una manera incorrecta, ya se vuelve algo negativo. ¿Y vos crees que la admiración te puede llevar a los celos? Desmedida, claro que sí. Desmedida, claro que sí. Es más, creo que es bueno admirar las personas y es bueno aprender a ver esas cosas buenas que tienen. Y desear incluso las cosas buenas para uno. ¿Quién no desea algo bueno para uno? Ya sea en el servicio al Señor o algo, ¿me entiendes? Tener la dedicación de grandes personas que el Señor ha utilizado, pues, ¿me entiendes? O sea, ves las biografías de estos grandes hombres de Dios y yo digo, puchica, yo quisiera esto. Pero no es un celo desmedido, así como que puede decirte dañino, pues, ¿me entiendes? Sino que es admiración, en realidad. Admiración es la palabra. Y definitivamente eso es cuando el foco se quita de mí y caemos a lo mismo, ¿verdad? Que decís que estamos centrados en nosotros mismos. Cuando el foco se quita de Eduardo y empieza a enfocarse en Dani, yo quiero volver a llamar esa atención. Y me empieza a dar celos que la gente se está fijando en vos. Y de alguna manera yo quiero llamar esa atención para mí. Y psicológicamente en los niños sucede eso. Y por ahí leí en el artículo que leí acerca de estas debilidades, decía que cuando quienes experimentan estos celos, para ejemplificarlo mejor, son los niños, cuando nace un hermanito. Y el niño tiene 8 años y llega un hermanito y toda la atención que era para el hermano mayor, empieza a ser para el niño. Todo es para el niño, todo gira en torno al niño. Va a una nueva casa, quieren conocer al niño nuevo. Los papás llora al niño nuevo y a él corren. El grande ya se vuelve como ayudante, más bien. Incluso, sí, pero incluso te diré no necesariamente con el mismo, o sea, creo que eso viene como la necesidad de querer obtener uno para todo, ¿verdad? Claro. Hablando de los niños, saludos a mi bebote, Al gordo. a mi gordito. Fíjate que a veces yo he estado con Bessie y estoy a la par de ella y justamente Pablo no ve. Pero él quiere, ¿me entendés? A su mamá. Claro, él hace y él la cela a su mamá y él la quiere solo para ella, ¿me entendés? Y no quiere compartir. Entonces, como decís, ese deseo desmedido de que todo es para uno y que quiere esa atención, quiere ese foco. Porque en ese momento quizás Bessie me estaba dando atención a mí y no estaba dándole tanto a Pablo. Desde pequeño ya lo traen. Desde pequeño ya lo trae y me aparta, sí. Sí. Y decía ahí el artículo
que se ve en casos de niños de 8 o 10 años que ya van al baño, volver a hacerse pipí en la cama solo para que los Para papás atención. vuelvan a ayudarle a él, ¿me entendés? Aunque él ya pasó esa etapa y ya la superó, él vuelve a esa etapa solo para obtener esa atención, ¿me entendés? Y volver a ser el centro en ese momento, pues. Y a veces, bueno, eso es de los niños, pero a veces nosotros nos comportamos así también. Comenzamos a hacer... Comenzamos a hacer cosas que sabemos que están mal o queremos llamar la atención de una manera incorrecta, tal vez haciendo cosas buenas, pero con la motivación incorrecta. Porque necesito volver a captar esa atención, porque necesito yo volver a ser el centro de eso. Uh-huh. Y eso con el Señor obviamente no va, ¿me entiendes? Está como torcido, pues. Entonces, creo que también los celos es una muestra de la inmadurez espiritual que podamos tener. Dice Eclesiastés 4:4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Busca Gálatas 5:20 a ver que también creo que ese está con el fruto del espíritu. Y bueno, llevamos tres debilidades. ¿3 o 4? 3 ahorita. Esta es la tercera. Ah, está. Llevamos esta necesidad desmedida de aprobación. Uh-huh. La que vos dijiste era Perfeccionismo. Y ahorita Los con celos. los celos, con Gálatas 5:20. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Bueno, Gálatas 5 habla del fruto de la carne y del fruto del espíritu. Entonces ahí está mencionando que los celos en realidad son fruto de la carne. Son fruto de nuestro pecado y necesitamos arrepentirnos de él. Uh-huh. Si en realidad ahorita estamos experimentando alguno de estos tres, creo que es un buen momento porque seamos sinceros, algunos tenemos. Sí. Algunos de estos tenemos, los tres. Vaya haciendo una lista ahí, check. Uh-huh. Chequeando cuáles tenemos, ¿verdad? Y una vez identificado el enemigo, el problema se puede empezar a resolver y apartarse de él. Entonces, si tenemos por ahí un poco de necesidad de aprobación y estoy súper inseguro de mí y necesito que la gente me pase diciendo buen trabajo, bien hecho, aun cuando sé que ese trabajo es para el Señor, bueno, táchelo ahí. Si tenemos perfeccionismo por ahí guardado y soy alguien que se me sale algo un poquito de las manos y ya cae la desesperación a mi vida y empiezo a... Perdemos el enfoque. Y pierdo el enfoque. Bueno, táchelo ahí y empiece a orar y a entregarle al Señor esa área también. Si tenemos por ahí celos y no me dejan fijarme en lo que el Señor me da a mí, me bendice a mí, y empiezo a fijarme solo en lo que la otra persona tiene, bueno, también tachémoslo. Tal vez miramos un cuarto ahí. Es la condenación frecuente del otro. O sea, juzgar, pues. Claro. Juzgar al demás. Que eso también puede venir de la codicia, de la envidia, de los celos, de lo que veníamos Empezamos hablando. a desprestigiarlo. Empezamos a desprestigiarlo. A ver los errores que tiene. Correcto. A ver si da la talla para estar ahí. Exactamente. Ahí lo empezamos a ver. O justamente como decía el pastor, ¿no? Predicaba este domingo que pasó. Uy, ese mensaje, ¿cómo le caería al hermano? A mí no me cae, a mí no me gusta. No, pero le caería bien a tal hermano. ¿Por qué? Porque nos fijamos más en los errores de los demás y empezamos a juzgar fácilmente a los demás y se nos va esa compasión, se nos va ese amor, esa misericordia que debemos de tener unos con otros. Claro. No sé si Spurgeon era el que decía esto, pero necesitamos empezar a ver con más compasión los errores de los demás y con más dureza los propios. Uh-huh. El Señor decía, mira primero tu viga o tu paja y después vas a ver. O al revés, primero mira la viga de tu ojo y después podrás ver la paja de tu hermano. Uh-huh. Las personas realmente maduras espiritualmente aplican ese principio de no juzgar de esa manera, pues. Porque al final no es que no hay que juzgar, sino que hay que juzgar como el Señor quiere que se haga. Correcto.
Sí, pero no se trata de no señalar. Si hay algo malo, no se trata de no señalar. Se trata de no señalar algo malo. Pero ¿cómo se hace? Correcto. ¿Con qué actitud? ¿Con qué corazón? ¿Corazón misericordioso o con un corazón lleno de dardos, de tirar, de aniquilar, de terminar, de derribar? Y algo muy interesante de eso es que muchas veces las personas que empiezan a ver con compasión son las que un momento ya estuvieron abajo. Claro. Ya estuvieron caídas. Y qué triste que a veces tengamos que pasar por eso para realmente tener esa compasión. O sea, a veces no aprendemos de la compasión que Cristo demuestra con nosotros día con día y esperamos a que realmente pasemos nosotros por una situación X difícil para realmente entender cómo poder tener compasión con los demás. Sí. Quería buscar el versículo, no recuerdo, pero lo vamos a poner aquí en la pantalla. Gálatas dice que si sorprendemos a alguien en pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas. Es decir, que la persona que es madura espiritualmente considera... Gálatas 6.1. Gálatas 6.1 es. Sí, aquí lo tengo. Léelo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y me encanta, puedo leer el siguiente, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Ajá. Entonces, en realidad esa necesidad de juzgar al hermano no es una actitud de alguien maduro realmente espiritualmente. No. Esa persona madura espiritualmente trata de restaurar al hermano y sobrellevar esa carga con él. Es decir, que la actitud no es la de juzgar y señalar de una manera condenatoria, sino de una actitud de juzgar o señalar, pero para ver el problema y sacar ese problema de ahí. Sacarlo de ahí. No para condenarlo. Y eso es una que se da bastante cuando, bueno, no solamente cuando uno viene comenzando en los caminos del Señor, sino también actitud que se queda plantada ahí, pues. Y empezamos a desprestigiar las personas, a juzgarlas de una manera consecuente o seguido, y se vuelve como un pecado silencioso, porque no necesariamente tenés que decirlo, sino que en tu mente también puedes decir, bueno, este hermano hace esto, y estás ahí, ¿me entiendes? Constantemente señalando. Uh-huh. Y se da bastante en el liderazgo, señalamos bastante a los líderes, que son los que están más expuestos, y lo que decíamos anteriormente, cómo este hermano está ahí, por qué este hermano está aquí, tiene una hija así, tiene un hijo así, él es así, de repente, y olvidamos que todos somos seres humanos, y todos vamos en ese camino hacia la perfección. No que ya estamos, hacia la perfección. Hacia la perfección. Bueno, creo que hemos abarcado 4. Creo que nos pasamos un poquito del tiempo que teníamos planeado. Pero al final no es de ser perfeccionista. Bueno, no, tranquilo, de que fluya. Habíamos planeado, pero bueno, sale lo que el Señor diga. Realmente esperamos que esto ha sido de bendición. 4, vimos 4. Vamos a seguir hablando, de esto. Si hay algo que podemos hacer quizás con esta es, número 1, orar al Señor que nos muestre, porque a veces estamos tan cegados que no miramos esas cosas en nosotros. Sino como justo lo último que decíamos, pues miramos las cosas en los demás. Ajá. Incluso esto mismo podríamos, él es el perfeccionista, él es el que busca la aprobación de los demás, él es el celoso. O incluso puedan estar viendo esas características en nosotros, las personas que nos puedan conocer o algo así. ¿Sí? Pero no, enfócate ahí en vos. Mira cómo está tu corazón ahí con cuanto a esto. Y no es que no lo seamos, sí, porque claro, yo estoy seguro que nosotros podemos hablar y aquí nos podemos sincerar y tal vez somos o hemos pasado o vamos a caer quizás porque no somos perfectos. O vamos saliendo de alguna. Estamos luchando tal vez. Correcto. Pero la cosa es que, como decíamos el otro día, ¿no? Agitar el panal. Claro. Mover eso. Claro. Que nos quede esa angustia y examinarnos y decirle a Dios, Señor,
quebrántame. Quebrántame porque realmente necesito ser moldeado a como tú quieres. Sí, sí. Creo que sí. Entonces, puntualmente, recuerde estas 4. Yo creo que algo importante, Dani, es ser sincero con uno mismo. Usted me puede engañar a mí, puede engañar a Daniel. Pero el Señor no se puede engañar. Y usted sabe con qué cosas pueda estar luchando. Y la intención es detectarlas y apartarlas de nuestra vida. Entonces, si ha estado sufriendo con alguna de estas o cargando alguna de estas, creo que es un buen momento para fijarlas y decir, no, Señor, sinceramente, ya no quiero ser parte de esto. Voy a quitarlo. Ayúdame a quitarlo, ayúdame a corregirlo. Y va a ser difícil, no es fácil. Es una lucha. No es fácil, es una lucha y es de orar al Señor, que el Señor nos haga menguar y que Él sea el que vaya creciendo en nuestra vida y vayamos transformando más, no nuestro carácter inmaduro, sino el carácter de Cristo. Wow, amén. Amén. Bueno, deseamos que haya sido de bendición entonces. Esta noche, este fue el capítulo de Grace Talk, donde su gracia lo abarca todo. Así es. Así que les deseamos buena semana y que el Señor les bendiga. Bendiciones.